Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy, donde nuevamente nos reunimos a examinar ciertos asuntos y lo hacemos en esta ocasión a través de una serie de conferencias que tienen que ver con política pública, para la cual invitamos un tipo de persona que ha tenido una trayectoria importante a nivel del sector público, del sector privado, y también que tiene unas credenciales académicas que lo hacen merecedor de que se dirija a ustedes como estudiantes universitarios que estamos analizando una serie de problemas que son importantes en sus vidas. El invitado para hoy es el ingeniero Carlos Vivoni, que ha tenido una exitosa trayectoria tanto en el sector público como en el sector privado. En el sector privado ha tenido experiencia en el área de financiamiento de proyectos, en el área que tiene que ver con los bancos financiando proyectos de desarrollo, como también específicamente de ingeniero en la parte técnica, en la parte de la construcción de desarrollos. Y lo han llevado a diferentes áreas o a diferentes países, incluyendo Japón, Malasia, diferentes estados, incluyendo a Texas, como una trayectoria de excelencia en el servicio público. También el ingeniero Vivoni ha fungido como secretario de la vivienda en una ocasión, por un término, un cuatrenio, y también como secretario de Desarrollo Económico y director de AFI, que es la Administración para el Financiamiento de la Infraestructura, que es un área inmensa de inversión para la infraestructura. Actualmente es empresario en estos proyectos tanto residenciales como comerciales y trae consigo un trasfondo académico, su bachillerato en Ingeniería Civil de la institución Georgia Tech, una maestría en Gerencia en Construcción de la Universidad de Michigan y otra maestría en Finanzas de la Escuela de Wharton de la Universidad de Pennsylvania. Así que creo que podemos estar de acuerdo que tenemos un excelente exponente hoy que nos va a hablar de vivienda y gobierno, una alianza de beneficio para la sociedad. Ingeniero Vivoni. Muchas gracias, gobernador, por esa generosa introducción y también por la invitación que me cursó para dirigirme en el día de hoy a sus estudiantes sobre el tema de la vivienda. Mi agradecimiento también a todos ustedes por haberse dado cita a oír de este como un tema del que no se habla mucho. La verdad es que la vivienda es un tema un tanto genérico. Es como no sé, hablar del cemento, un producto que sabemos que es importante para nuestro diario vivir, pero que no provoca mucha discusión a menos que no haya una crisis que obligue a todo el mundo a hablar sobre ese tema. Si empieza a fallar estructuras por el tipo de cemento que se está importando a la isla, pues de momento la opinión pública se va a centrar en la discusión de ese tema. La vivienda es algo así. No provoca mucha discusión a menos que haya algún problema de enorme magnitud que haga enfocar la opinión pública sobre ese tema. No provoca discusión ni pasiones encontradas como otros temas, la discusión de la pena capital, por ejemplo, o de la legalización de la marihuana. Son discusiones que enseguida van a provocar posiciones encontradas por grupos que están a favor y en contra de una u otra posición. Pero la realidad es que es uno de muchos temas que son de mucha trascendencia para un pueblo y se deben estar tratando en todo momento por el significado que tienen. Hasta hace una semana, el tema de la deuda pública no era un tema que interesara a muchos en la ciudadanía. No lo era, es decir, hasta hace
una semana, 2 semanas específicamente, cuando el crédito del gobierno se degradó a nivel especulativo, a nivel chatarra. Y eso ha provocado que todo el mundo empiece a querer entender el problema, a querer opinar sobre el problema y sobre todo a saber qué impacto, si alguno, va a tener la no solución inmediata de ese problema sobre nuestro diario vivir. Lo mismo ocurre con la vivienda. Mientras no haya esa crisis, nadie habla del tema. Lo que pasa es que la deuda pública, como lo es también la vivienda, son temas que definen rasgos importantes de nuestra sociedad. Así como la deuda pública habla de la manera en que utilizamos los recursos limitados de nuestro pueblo, la vivienda habla de lo que somos como pueblo. Y eso es porque la vivienda define el espacio dentro del cual se desarrolla el componente fundamental, principal de esta o de cualquier sociedad. Y ese componente principal, obviamente, es la familia. Se puede argumentar que en las viviendas de Puerto Rico es donde en realidad se reafirma la identidad de nosotros como pueblo. Eso, en la medida en que se transmiten los valores y las tradiciones de una a otra generación. ¿Quiénes somos? ¿Cómo de allegados somos a la familia, a nuestros viejos? ¿Cómo nos alimentamos? La música que oímos. Podemos argumentar que la semilla de nuestro ser se originó en nuestros hogares. Y en la medida en que ese componente principal de la sociedad, el medio dentro del cual se desarrolla, se debilita, uno puede argumentar también que ese rasgo importante de nuestra sociedad se ve afectado. Nosotros podemos argumentar también que es en las viviendas donde se decide el estado de la salud de nuestro pueblo en la medida en que se inculquen o no estilos de vida saludables. Y podemos decir también que hasta el futuro de nuestra economía no radica tanto en los beneficios contributivos que podamos lograr o en las estructuras de inversión que se puedan ofrecer, y sí en la medida en que se puedan inculcar hábitos de estudio y se pueda promover una ética de trabajo honesto que rechace una cultura de dependencia. No importa cuántos beneficios se logren para Puerto Rico en la medida en que en esta isla no haya personas preparadas para beneficiarse de esa posible inversión que puedan producir esos beneficios o esas estructuras de apoyo. La economía de Puerto Rico, sobre todo en este nuevo orden económico mundial de la globalización, se va a ver limitado por esa incapacidad de poder desarrollar valor para participar en la economía global. Si no existe vivienda, si no existen comunidades que surgen alrededor de la aglomeración de estas unidades, si no existen esas comunidades para apoyar la transmisión de esos valores a las nuevas generaciones, lo que tendríamos en realidad es un reguerete de gente viviendo en un sálvese quien pueda. Por eso, la importancia de la vivienda. El gobierno de Puerto Rico hace muchos años entendió la necesidad, la relación que había entre comunidades estables y el porvenir de este pueblo. Y desde la década de los 1930, hace ya 80 años, decidió empezar a intervenir en la planificación de comunidades y en el desarrollo de vivienda. Después de 80 años y viendo el estado económico y social en que nos encontramos, yo creo que es bueno hacernos la pregunta si el gobierno de Puerto Rico ha tenido éxito en promover el desarrollo de esas comunidades. Y esa pregunta nos lleva al título de esta presentación. Y es la pregunta a la que quisiera que ustedes
ofrecieran contestaciones al final de la presentación, después de haber podido contextualizar un poco la historia del desarrollo de las comunidades en Puerto Rico. Por eso comenzamos la presentación tratando de dar un poquito de contexto y hablando de la vivienda desde varias perspectivas. Primero vamos a hablar el rol de la vivienda en esta sociedad. ¿Qué función desempeña? Luego vamos a dar un poco de contexto histórico a la situación habitacional de la isla. Después vamos a discutir el rol que ha tenido el gobierno para atender la problemática de vivienda en Puerto Rico. Y finalmente vamos a discutir cuál es la situación habitacional de la isla en este momento y qué, si algo, debe hacer el gobierno. Esa es la pregunta que yo quisiera que ustedes contestaran en la discusión una vez se culmine esta presentación. Primero, la vivienda en la sociedad. ¿Cuál es el rol que desempeña la vivienda? Pues el rol en realidad es uno dual, un rol social y un rol económico. El social es obvio. La vivienda sirve para dar albergue a los residentes que viven en esas unidades para protegerse contra las inclemencias del tiempo. O sea, la vivienda atiende una de las 3 necesidades básicas en la primera jerarquía de necesidades de Maslow, aquellos de ustedes que hayan tomado ese curso de psicología. Sirve también, como dije en los comentarios de introducción, para apoyar el desarrollo de la familia y para fomentar la vida en comunidad. Pero la vivienda en Puerto Rico y en muchos otros países del mundo es también un componente principal y bien importante en el desarrollo económico de ese país. A principios de la década pasada, allá para el 2000 y el 2001, la inversión en el sector de la vivienda en un año alcanzó sobre 2.400 millones de dólares. Esa inversión permitió que se desarrollaran casi 20.000 nuevas unidades de vivienda, eso excluyendo aquellas unidades que se desarrollan por el sector informal, aquel que no se somete al proceso tedioso de los permisos del gobierno, lo que representó una inversión significativa para apoyar el crecimiento de la economía de esta isla. 2.400 millones de dólares. Eso es una inversión enorme que apoya muchos sectores de nuestra economía. Con 2.400 millones de dólares es mucho el material de construcción que venden los ferreteros del patio, cemento, varilla, arena, piedra, todos los elementos indispensables para construir proyectos. Y esa inversión también apoya el empleo de miles de personas, miles de obreros de la construcción, albañiles, carpinteros, ebanistas, plomeros, electricistas, ingenieros, arquitectos, y de otros sectores también, abogados, banqueros, realtors, hasta muebleros, que se benefician de una inversión de esa magnitud. Lo que quiere decir es que la inversión en el sector de la vivienda es un componente importante en la actividad económica de cualquier país. En Estados Unidos, que recién empieza a recuperarse de la contracción económica del 2008, se anticipa que mucho del crecimiento de este año ocurra como parte de la inversión que se espera se realice por el sector de la vivienda, que vuelve a estar en un nivel de pujanza que desafortunadamente aquí en Puerto Rico todavía no ha vuelto a despertar, sobre todo después que caímos en una recesión en el año 2006. Ahora, hablando un poquito de la historia, hasta principios del siglo XX, la participación del gobierno en el desarrollo de vivienda era muy limitada. Los ciudadanos básicamente atendían sus necesidades como podían. Los más pudientes, pues esos no tenían mucho problema de atender su necesidad habitacional de una forma cómoda, segura y muy atractiva, según evidencian las 2 fotos de la izquierda, que retratan residencias de finales del siglo XIX, en Ponce la primera y en San Germán la segunda. Pero sabemos que
así vivía un sector minoritario de la ciudadanía, la inmensa mayoría del pueblo, los más humildes, atendían su necesidad de vivienda de una forma muy insegura en casuchas como las que se retratan en el lado derecho de la laminilla, lo que representaba un riesgo público de enormes proporciones. Eso existió así hasta que inicialmente el gobierno federal decidió intervenir. Y el gran detonante fue la depresión del 1929, ese colapso económico que comenzó en Estados Unidos con la caída de la Bolsa de Valores en octubre de 1929, se extendió a todo el país y de hecho a todo el mundo también, y en su peor momento provocó el desempleo del 25%, de una cuarta parte de la fuerza laboral de los Estados Unidos, quien también experimentó una reducción en su ingreso personal de un 50%. Y hay que poner esto en perspectiva porque en aquel momento no existían programas sociales como cupones ni el programa WIC para ayudar a familias que no podían producir ingresos para atender sus necesidades básicas. El gobierno federal, entonces bajo la presidencia en el 1932 de Franklin Delano Roosevelt y su nuevo trato, el New Deal, comenzó a adoptar muchas medidas para tratar de promover actividad económica que atendiera la condición de desplome económico que existía en todo el país. Fueron numerosas las leyes e iniciativas, aquí ilustro solo algunas. En el 1932, el Emergency Relief and Construction Act para financiar proyectos públicos y crear millones de plazas de empleo. También en el 32, el Federal Home Loan Bank Act, que creó un banco para darle liquidez. Eso es un tema que ahora se discute mucho en relación a nuestro Banco Gubernamental de Fomento, para darle liquidez a los bancos, a los savings and loans que en aquella época prestaban para la compra de vivienda. El National Housing Act del 34, que creó, entre otras cosas, el programa de garantía FHA, un programa de garantía hipotecaria que todavía existe 80 años después y que sirve para facilitar la originación de préstamos hipotecarios para residencias en las que sospecho muchos de ustedes viven, con garantías de FHA. Y en el 1937 el Housing Act, que creó el programa de vivienda pública a través de subsidios que le otorgarían a las autoridades de vivienda estatales y locales. En Puerto Rico, el 1930 también marcó el momento en que el gobierno decidió intervenir para apoyar la necesidad tan espantosa que había de vivienda adecuada, sobre todo a raíz del impacto en el 1928 del huracán San Felipe, posiblemente uno de los huracanes de mayor intensidad en afectar a Puerto Rico, que ocasionó daños severos y a más del 50% de las 360,000 unidades de vivienda que existían en Puerto Rico. Imagínense un evento natural que destruya la mitad de las unidades de vivienda en Puerto Rico. El impacto social que eso ocasionaría en un país que está acostumbrado a vivir de otra forma. En el 1930, y ya con recursos que empezaron a hacerse disponibles de los programas federales, se empezaron a atender las necesidades de vivienda de ese 80% de las familias en la isla que vivían en unidades inadecuadas, viviendas hechas de madera, de zinc, con techos de hojas de palma, y que vivían bajo continuo riesgo de verse afectados por una multiplicidad de situaciones. Es importante destacar que el 85% de esas unidades, en el 85% se cocinaba en cocinas de leña o carbón. 9 de cada 10 carecía de equipo de refrigeración de alimentos. Casi la mitad de las familias no tenían acceso a agua de acueducto. Había que ir al río a buscar el agua. Qué distante, eso parece como que
en la historia así vivía la gente hace 1000 años. Pues no, en Puerto Rico hace escasamente 80 años la inmensa mayoría de los puertorriqueños, quizás sus abuelos, bisabuelos, vivieron esa época. El 55% de las unidades no tenían acceso a facilidades sanitarias que no fueran letrinas y el 54% se iluminaban con lámparas de querosene. El gobierno de Puerto Rico empezó a adoptar medidas como las que se estaban adoptando a nivel federal. En 1933 se crea lo que se conocía como la PRERA, el Puerto Rico Emergency Relief Administration, que recibía fondos para ayudar a las personas necesitadas y desempleadas. En el 35 se crea la PRA, la Puerto Rico Reconstruction Administration, que comenzó a desarrollar proyectos y a tratar la problemática de vivienda. De hecho, un compañero de trabajo en la compañía para la que yo laboro se crió en una comunidad de la PRA y puede dar testimonio y dar fe de la forma en que pudieron echar para adelante con el apoyo que recibieron del gobierno, donde básicamente se les daba una parcela de 10 cuerdas de terreno, en el caso de esta persona fue en el municipio de Sidra, para estimular una actividad de autosuficiencia. Es lo que me decía, ellos nunca carecieron de nada, tenían alimentos, lo trabajaban el terreno, pusieron un colmado y vivían bien, clase media baja y con mucho orgullo. Lo digo para empezar a contrastar lo que ha ocurrido después. En el 1938 se crea la Ley de Hogares, que fue el contraparte del Housing Act federal para empezar el desarrollo de proyectos de vivienda pública, lo que en la calle conocemos como caseríos, los primeros 4 siendo Caribe y Portugués en Ponce y San Agustín y Las Casas en San Juan en 1941, y que hoy se ha extendido a toda la isla. Son 330 proyectos de vivienda pública en el que residen 56,000 familias. El 6% de la población de Puerto Rico reside hoy solamente en el programa de vivienda pública. Después le añadimos el programa de sección 8, que son básicamente lo mismo, programas de subsidio de alquiler. En el 1941 se pasa la ley de tierra, o la ley de reforma agraria, que tenía un componente de vivienda para estimular el que la gente volviera de las zonas urbanas a la ruralía para trabajar el terreno, para trabajar la tierra. Ahí se fortaleció ese programa de parcelas en usufructo, donde a cada familia se le daban parcelas para que trabajaran la tierra, construyeran su unidad de vivienda y vivieran en apoyo al sector de la agricultura, que en aquel momento era el más importante en nuestra economía. Y en el 1949, como un programa del Departamento de Agricultura y la Administración de Programas Sociales, se implantó el programa de ayuda mutua y esfuerzo propio. Y aquí voy a hacer un detén breve. Fue un programa muy exitoso del gobierno, que duró hasta el 1969, y en el que el gobierno le ofrecía a las familias de esas parcelas asesoría técnica, un plano típico, materiales y equipos de construcción que no les regalaba, se los vendía y se los financiaba mediante repago de $5 a $10 mensuales por 10 años. Y a cambio de que la comunidad se organizara y construyera las casas. La comunidad ofrecía la mano de obra con la que entonces construían las casas con el material, los planos y la asesoría técnica que ofrecía el gobierno. Y esos residentes eran dueños de una casa en un terreno que hasta ese momento podían utilizar en usufructo, no eran titulares. Posteriormente se les dio el título de propiedad, pero inicialmente eran usufructuarios, tenían el derecho de uso de ese terreno, pero eran dueños de su casa. Y eso fue un programa muy exitoso que apoyó el desarrollo, la atención del problema de vivienda de interés social, y apoyaba también, alimentaba ese sentido de dignidad de las familias que se trabajaban, que eran parte de lo que ellos hacían para atender su problema de vivienda. Esos programas siguieron funcionando durante los 30, los 40, hasta que llegamos a la época de la industrialización. Ya el gobierno de Puerto Rico
había empezado a promover la transición de una economía agrícola a una economía industrial y empezó a recibir una base de ingresos mayor con la que decidió atender el problema de vivienda de forma más agresiva. Y se empezaron a adoptar proyectos de ley. En el 1957 se crea la CRUV, la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda. Quizás la mayoría de ustedes nunca han oído ese nombre de la CRUV. Se crea también un Banco de la Vivienda, se crea el Departamento de la Vivienda en el 1971, una infraestructura de gobierno para apoyar el desarrollo por parte del gobierno de cientos de proyectos de vivienda asequible o de vivienda social para atender las necesidades de la familia humilde en Puerto Rico. Se empezaron a desarrollar muchos de esos proyectos, pero la realidad es que el gobierno no podía llegar a todos los rincones de la isla. Ahí se empezó a segregar la población entre los que por un lado podían atender su necesidad de vivienda con sus recursos propios del mercado privado sin subsidio. Por otro lado, la familia bien humilde que no tenía ingresos y que cualificaba para los programas de subsidio de vivienda pública, de sección 8, de las parcelas mientras todavía existían, pero en el medio había personas que tenían una base de ingreso un poco más alta y quizás no cualificaban para atender su problema de vivienda del sector privado, pero tenían mucho ingreso y no cualificaban tampoco para beneficiarse de los programas de vivienda social. Y ellos tenían que atender su problema de vivienda como pudieran. Y es la época en que se proliferaron muchas comunidades dentro de lo que se llamó la vivienda informal. Y en el 2007 la Asociación de Constructores de Hogares, en un informe que publicaron, quisieron caracterizar como lo que llamaron desarrollos al garete. Esos desarrollos que se construían por ingenieros, por personas de la industria de la construcción, en pedazos de terreno sobre los que tenían o no derecho, utilizando el concepto de lotificaciones simples. Más de la mitad de las unidades de vivienda que se desarrollaban en Puerto Rico se hacían fuera del programa formal de permisos y desarrollos planificados, y esto era un concepto de vivienda pues quizás más económica, sin permisos, sin pagar impact fees. Los impact fees es lo que los desarrolladores le pagamos al gobierno para que el gobierno tenga los recursos para expandir la infraestructura necesaria para ofrecerle conexiones de agua, de alcantarillado sanitario, de electricidad a los nuevos proyectos. Pero estas comunidades no pagaban impact fees y con razón, uno puede argumentar a favor o en contra, exigían esa conexión de infraestructura a esas comunidades, le llamaban espontáneas, que se desarrollaban en distintos bolsillos de la isla y que exigían los mismos servicios de utilidades, de agua, de luz, de alcantarillado, que tenían todas las comunidades. Y ahí es donde se empieza a sobrecargar el programa de expansión de agencias estatales como Acueductos y Energía Eléctrica, que se habían obligado a expandir su infraestructura para dar servicio a estas comunidades, muchas de las cuales inclusive se desarrollan bajo condiciones de alto riesgo. Nosotros todos hemos visto, hemos patrocinado comercios y quizás algunos vivimos en estas casas que se construyen en laderas, que desde la calle se ven a nivel de calle, pero cuando uno se asoma por detrás ve que están, que descansan sobre unas columnas de 20 y 30 pies, muchas de las cuales no se construyeron en cumplimiento de códigos estructurales que definen la construcción de ese tipo de unidad. Lo que quiere decir es que, como en Mamelle, una tragedia que algunos de nosotros vivimos, aquellos de ustedes que quizás no la conocen porque eran muy pequeños o no habían nacido, la pueden buscar en Google, fue un deslizamiento de una comunidad en Ponce, luego de un periodo prolongado de lluvias intensas, que
obliteró, que acabó, que desapareció una comunidad y con ella sus residentes. Quedaron enterrados en el deslizamiento de la cara de una montaña que se llevó a esa comunidad y la enterró. Eso puede pasar, y sobre todo en una isla tan susceptible a riesgo de movimiento sísmico. Ese es el problema con muchas de estas comunidades de vivienda informal que también han invadido la zona marítimo terrestre. Los que hemos ido a La Parguera sabemos de esas unidades, y en todas las costas son unidades por lo general de poca densidad, o sea que hacen mal uso del terreno, infraestructura mínima, y muchas de las cuales sin respeto al ambiente. Como no tienen muchas conexiones sanitarias para disponer de las descargas de aguas negras, hacen muchos intentos de construir pozos muros a los que no se les da mantenimiento, y esas aguas negras terminan contaminando las cuencas de aguas y los abastos de agua potable de nuestro medio ambiente. Estos son responsables, son uno de los contaminantes más grandes que hay en Puerto Rico, estas comunidades. Ese ritmo de desarrollo, el gobierno desarrollando viviendas para el sector menos pudiente, siguió durante los 60, los 70, hasta principios de los 80. Pero hecho un poquito para atrás, en los 70 hubo dos recesiones. En el 1973 y en el 1979 hubo unos embargos de petróleo de los países productores en el Medio Oriente que provocaron un espiral inflacionario en todo el mundo, y Puerto Rico no fue la excepción. Eso detuvo no solo la actividad económica, sino también el desarrollo de unidades de vivienda. Aquí habían proyectos que se construían y no se podían vender porque la tasa de interés para préstamos hipotecarios era de 20%. Nadie cualificaba para un préstamo hipotecario para repagar una vivienda si ese préstamo se extendía a una tasa de 20%. En los 70, aquellos de ustedes que puedan haber transitado por el área de Isla Verde se recordarán que habían ahí decenas de edificios vacíos, no se podían vender. Ese desplome provocó un cambio de filosofía gubernamental en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Con la entrada en Estados Unidos del presidente Reagan y en el Reino Unido de Margaret Thatcher, se empezaron a adoptar políticas económicas neoliberales que empezaron a redefinir el rol del gobierno, empezaron a querer traer el sector privado para desarrollar todo tipo de proyectos que antes se hacía desde el sector público, y la vivienda no fue una excepción. En Puerto Rico, el experimento de vivienda de gobierno como desarrollador empezó a desacelerar porque no podía desarrollar proyectos con esa tasa de interés tan alta, no tenía los recursos y no supo administrar esa transición, lo que empezó a detener el desarrollo de nuevos proyectos. Hasta el 1980, cuando la economía en Estados Unidos empezó a despuntar, y a mediados de los 80 en Puerto Rico el sector de la vivienda también empezó a despuntar, pero mayormente en el sector privado. El sector de la vivienda pública se vio afectado, y llegamos a los 90 y nos topamos con un sector de la vivienda social en crisis. En el 1991 quiebra la Cruz, en el 1992 colapsa la Administración de Vivienda Pública y el gobierno federal obliga a la privatización de la administración de los residenciales públicos, época en que se estimaba que había unas 90,000 familias en viviendas inadecuadas, y empezamos a ver, se empieza a ver una expresión de un deterioro social en muchas comunidades a través de toda la isla. El crimen empieza a afectar las comunidades,
ese deterioro se empieza a reflejar también en aumentos de manifestaciones de violencia doméstica, maltrato a menores, abandono de envejecientes, empieza a dispararse el nivel de deserción escolar, empieza a verse un deterioro marcado por las condiciones económicas y la falta de recursos en el gobierno, que empieza a afectar comunidades que quizás 10 o 15 años antes todavía funcionaban de manera estable. Y cambia en Puerto Rico la filosofía del gobierno. Llega un nuevo gobierno y para atender el problema de vivienda social cambia el paradigma de gobierno como desarrollador a gobierno como facilitador. Facilitador para que el sector privado, con sus recursos, con su experiencia, con su tecnología, atendiera a un sector del que tradicionalmente se había mantenido al margen porque entendía que era un sector que atendía el gobierno. Pues se dio un cambio de filosofía y se trajo a ese sector más capacitado para el desarrollo de unidades de vivienda bajo un programa donde se subsidiaba al comprador de las unidades de vivienda. Este programa enfatizaba la venta, no el alquiler, como habían sido los proyectos anteriores. Anteriormente se entendía que la familia de escasos recursos podía vivir en viviendas alquiladas. Aquí se diseñó un programa para que una familia con un ingreso de salario mínimo cualificara para el financiamiento hipotecario necesario para adquirir una vivienda. Pero una vivienda desarrollada por el sector privado que tenía que competir por el patrocinio de ese sector de la ciudadanía que del sector privado sin subsidios no podía resolver su necesidad de vivienda. Y aquí, a través de un programa de subsidio indirecto, a través del financiamiento hipotecario que también se originaba a través de la banca privada, se convirtió una situación de necesidad, porque había mucha necesidad para nueva vivienda social, en una oportunidad comercial para un sector privado que estaba ávido, listo, para entrar y competir por el apoyo y el patrocinio de ese sector de la ciudadanía que estaba buscando alternativas de vivienda. No solo se transfería el riesgo del desarrollo del gobierno al sector privado, sino que el costo por unidad que le costaba al gobierno, y cuando yo digo el gobierno son los contribuyentes, el gobierno no crea recursos, el gobierno utiliza los recursos del sector productivo del país que crea riqueza y paga contribuciones. Pues este programa reducía el costo del subsidio a las familias que se beneficiaban a una cuarta parte del costo de construir una vivienda para alquiler, lo que quiere decir es que se podían apalancar los recursos limitados del gobierno para cuadruplicar el impacto que podía tenerse en la promoción de nuevos desarrollos. Y eso fue lo que ocurrió. Bajo el programa de Nueva Vivienda se registró un aumento de 500% en el ritmo de nuevos desarrollos de viviendas para familias de recursos limitados que entraban a adquirir unidades. Y con la compra de las unidades también asumían la responsabilidad por su mantenimiento y por su mejoramiento, a diferencia de los programas y la filosofía anterior en la que el gobierno desarrollaba proyectos de renta y se quedaba con la responsabilidad, y todavía lo hace en los proyectos de vivienda pública, de darle mantenimiento para siempre. Aquí lo que se hizo fue promover, y eso fue parte de un concepto de desarrollo de empowerment. Ese era un elemento principalísimo detrás del diseño de este programa para darle el poder a la ciudadanía para que controlara y mejorara y se responsabilizara por el bienestar de su casa y de sus comunidades. Y fue un proyecto que para
ese sector de la ciudadanía fue exitoso toda vez que aumentó, se integró el interés del sector privado con el interés del gobierno de promover ese tipo de vivienda, con el interés de un sector de la ciudadanía de atender su problema de vivienda. Y ese programa siguió funcionando nuevamente hasta el 2006, que entramos en la recesión económica que todavía vivimos. También para atender ese deterioro social de comunidades existentes, se ideó una iniciativa distinta en la medida en que el problema de deterioro, la violencia, el crimen, no se trataba tanto como el problema, sino como la manifestación de otros problemas de índole socioeconómica. Empezamos a tratar la raíz del problema y no la manifestación del problema. Comunidades en estados de marginación, agobiadas por el crimen y la violencia, en deterioro social, estigmatizadas y con poco porvenir económico, se empezaron a beneficiar de un programa de rescate y rehabilitación física, social y económica que se conoció entonces como el programa de mano dura y mano amiga. Cuando la primera comunidad se intervino bajo este concepto de rescate y rehabilitación en junio de 1993, yo sospecho que algunos de ustedes quizás no habían nacido o estaban cumpliendo 2 o 3 o 4 años. En el 1993, en un proyecto, en una comunidad en Río Piedra, esa comunidad amaneció bajo la intervención de efectivos de la Guardia Nacional que llegaron en varios helicópteros y dejaron francotiradores en los techos de todo ese proyecto. A la misma vez que en esa hora de las madrugadas llegaron cientos de efectivos de la Policía y la Guardia Nacional, rodearon la comunidad para identificar y sacar de esa comunidad los elementos del bajo mundo que tenían bajo control y aterrorizados a los residentes. Imagínense la impresión, la experiencia, el trauma de estar durmiendo en un apartamento una madrugada y despertarse al ruido de lo que uno cree que es el estruendo de un helicóptero volando en el techo de su edificio, bajando, no sé si era por cable, a francotiradores que se estaban apostando en los techos para recuperar esa comunidad del control de elementos del bajo mundo. Se podrán imaginar que en ese momento el tema de la vivienda se convirtió en un tema de discusión todos los días. Ese programa, con todo su riesgo, tuvo un impacto significativo. Detrás de esa primera fase de rescate se activaban las otras 2 fases, una de rehabilitación física. Todas las agencias de reconstrucción física, acueducto, energía eléctrica, obras públicas, entraron vivienda a atender, construir aquellos problemas de infraestructura, de tuberías colapsadas, sistemas eléctricos en deficiencia, para entonces dar paso a la entrada de lo que quizás era el componente más importante y más de largo plazo, que era el componente de rehabilitación social. Un programa interagencial multidisciplinario para atender los problemas desde su raíz. Agencias del gobierno, acompañadas también por entidades privadas y entidades sin fines de lucro. Hubo iglesias que también se sumaron a este esfuerzo para dar apoyo espiritual a familias que ciertamente podían necesitarlo. Y eso provocó un cambio dramático en la forma en que estas comunidades iban a trabajar con el gobierno.
En junio de 1993 se impactó la primera comunidad y después que las fuerzas de ley y orden se retiraron, se quedaron estas agencias para atender la problemática social, atender de raíz el problema de adicción, el problema de falta de destrezas mercadeables, el problema de falta de atención, de cuidado para los niños. La filosofía era una sencilla. La necesidad de reconstrucción social requería de un esfuerzo integrado. Una madre soltera de 2 o 3 o 4 hijos con un problema de adicción, sin destrezas mercadeables porque dejó la escuela, con problemas de salud mental, que quiera trabajar, necesita la intervención de no menos de 4 o 5 agencias o esfuerzos para poder superar lo que le impide convertirse en una ciudadana productiva de este país. Una agencia para tratar su problema de adicción, una agencia para tratar su problema de salud mental, una agencia que le ayude a lograr una equivalencia de 4º año y darle alguna destreza que le permite ingresar al mundo laboral, una agencia que le dé cuidado a sus hijos mientras ella está haciendo todas estas gestiones. Por lo menos 4 entidades que puedan intervenir de forma coordinada, y si una deja de hacerlo, se desploma todo el esfuerzo. Sabíamos que esto iba a ser un esfuerzo de largo plazo, que esto podía requerir por lo menos una intervención de una generación, pero había que hacer algo. Y después de esa entidad y de las críticas, no había pasado mediodía cuando empezaron a surgir muchos críticos de esta iniciativa, y esos críticos quienes los acallaron no fueron los funcionarios de gobierno, fueron los residentes de otras comunidades que empezaron a llamar, no para solicitar, sino para exigir la intervención del gobierno con el programa de rescate, rehabilitación física y social que tenía el gobierno. Y el pacto con la comunidad era uno distinto. Aquí no veníamos a dar, aquí veníamos a ayudar a la gente a ayudarse a sí mismo y a asumir control y responsabilidad sobre sus comunidades. En un periodo de 2 años se intervinieron 80 comunidades en Puerto Rico. No todas fueron de vivienda pública, o sea, se creó la percepción equivocada de que esto era un programa de definición, de marginación de comunidades existentes. Pero nuevamente, el éxito que tuvo lo testimoniaban los residentes que podían decir que ahora, por primera vez en mucho tiempo, se atrevían a dormir en sus camas y no en el piso por temor a hacerse víctimas de una bala perdida. Eso lo oíamos de los residentes. Vimos testimoniales de niños que se integraron a orquestas sinfónicas que se crearon en varios de estos proyectos, asistidos y auspiciados por integrantes de la orquesta sinfónica. Gente que participó en salud, nunca habían ido a un dentista, pudieron verlo por primera vez. El problema con esta iniciativa, como las que ocurren muchas veces en el gobierno, que comienzan con mucho ímpetu, se hacen víctimas de la fatiga. Y después de varios años, este programa, hubo cambios de gobierno y cambios de orientaciones programáticas, se extinguió. Y por lo único que se recuerda esta iniciativa es por el componente de mano dura. Siempre nos olvidamos del componente de mano amiga, que era el que trataba de proveerle las herramientas a las comunidades para que pudieran salir del estado de marginación en el que se encontraban. Estos programas, en mayor o menor grado, siguieron funcionando, básicamente hasta que llegamos al día de hoy. Y aquí, pues, nuevamente son temas a los que les podemos dedicar horas, pero sabemos que hay limitación de tiempo, así que si podemos empezar a comparar el resultado de la intervención del gobierno en la planificación de comunidades y el desarrollo de vivienda durante los últimos 80 años, yo creo que es importante que empecemos
a reflexionar y ser críticos sobre el alcance de esa gestión. Si podemos caracterizar ambos periodos, en el 1930, como dije anteriormente, el 80% de las familias vivían en esas unidades inadecuadas e insalubres, pero en comunidades generalmente estables y donde existía altos grados de cohesión familiar y comunitaria. En el 2010, según un estudio de la firma Estudios Técnicos, y hay que caracterizar ciertamente como un logro, la mayoría de la gente vive o tiene acceso a unidades seguras durante inclemencias del tiempo. Ahorita aludí al huracán San Felipe y el daño que hizo, destruyó el 10% de los 360,000 hogares y más del 50% sostuvieron daños severos. Y se registraron sobre 300 fatalidades. 70 años después, ante el paso del huracán Georges, menos del 2% de las más de 1 millón de hogares en Puerto Rico fueron destruidos, menos del 10% tuvieron daños significativos y no hubo ninguna fatalidad atribuible al paso del huracán. Claro está, después de Georges entró FEMA y las compañías de seguro con $4,000 millones para ayudar a reconstruir los daños que se habían dado en la isla. Yo, a pesar de que reconozco eso como un gran logro de la política del gobierno, sí me atrevo a decir que con un caveat, porque todavía existen muchísimas comunidades en alto nivel de riesgo ante el posible impacto o el eventual impacto de un terremoto de mucha intensidad. Otro gran logro, el 73% de la familia en Puerto Rico son dueños de su casa. En Estados Unidos esa cifra es el 65%. Y aquí empezamos a entrar en áreas donde podemos cuestionar la efectividad del gobierno. El 10% de las familias, 125,000, viven en unidades de renta subsidiada, bien sea de vivienda pública o de sección 8, en comunidades bajo programas que originalmente se diseñaron para que sirvieran de vivienda transitoria. Vivienda pública era un programa de vivienda transitoria. Y aunque no definió lo que era transitoria, la realidad es que hoy en día vemos familias viviendo de cuarta y quinta generación. Quedan sobre 100,000 unidades que se tildan como de calidad inferior. Y si entramos en algunos indicadores sociales, todavía un alto grado de deserción escolar y comunidades con todavía alto grado de deterioro social. Violencia doméstica, maltrato a menores. Puerto Rico tiene una incidencia de homicidios muy alta. Las preguntas que quería posponer, creo que me estoy corriendo del tiempo. ¿Ha sido exitoso el gobierno en la atención del problema de vivienda en Puerto Rico? ¿Ha mejorado el problema de la vivienda de interés social en Puerto Rico? ¿Habremos sustituido viviendas inseguras en comunidades estables, allá en el 1930, por viviendas estructuralmente sólidas en comunidades más débiles y muchas de ellas en alto grado de disfuncionalidad? ¿Debe el gobierno responsabilizarse para siempre por la vivienda de una familia hábil? ¿Esa es la responsabilidad del gobierno? ¿O debe volver al principio de vivienda transitoria para aquellos que puedan eventualmente valerse por sí mismos? Cuando no hay temor de que yo pueda perder lo que tengo, hay poco incentivo para buscar maneras de mejorarnos. ¿Es la falta de vivienda asequible el problema o una manifestación de otro problema? Así como el que haya familias que no tienen viviendas adecuadas, ¿es un problema o en realidad es una manifestación socioeconómica de una familia que no tiene el nivel de ingreso para poder hacerse de una vivienda? ¿Dónde debemos destinar los recursos? ¿En construir más casas o en promover el desarrollo de familias que eventualmente puedan hacerse autosuficientes para ellos atender y responder por su necesidad de vivienda? Son preguntas de orden filosófico
que se deben hacer sobre todo, ante la realidad un poquito retante que vivimos hoy, en un Puerto Rico con una población decreciendo, envejeciendo, teniendo menos niños y con menos ingresos. Durante la primera década del siglo XXI, sobre 100,000 personas dejaron la isla. En Estados Unidos solo hubo 2 jurisdicciones que vieron sus poblaciones reducirse: el estado de Michigan y Puerto Rico. Eso sugiere una condición que debe provocar cambios estructurales significativos. Y en el año 2012 perdimos 1% de la población, sobre 30,000 personas. Estamos hoy en una situación con una economía deprimida. Desde el 2006 el Producto Bruto se ha contraído en 13% y el empleo se ha reducido en más de 200,000 plazas. La deuda pública, como dije al principio, el gobierno enfrenta unos retos fiscales significativos y estamos ante el escenario de un gobierno federal que está reduciendo sus presupuestos para atender su problema de deuda pública. Ese es el cuadro. La pregunta a ustedes, ¿cuál es la respuesta? Quisiera, si tienen alguna pregunta, yo tengo algunas sugerencias, pero antes de pasar esa laminilla, quisiera oír sugerencias que no sean la del pasaje de ida. Que esa también el one way ticket. Tiene un término por ahí, no sé si es el JetBlue Special o algo así. Ese es el cuadro que vivimos y ese es el reto que tiene el gobierno para hacerle frente a este y todos los otros problemas que tiene que atender en una sociedad que todavía tiene que superar muchas necesidades. Como dije al principio, el sector de la vivienda es trascendental para ayudar a proyectar el porvenir de este pueblo hacia el futuro, en términos de identidad, en términos de salud, en términos de desarrollo económico. Como dije, podemos tener todos los recursos y una estructura súper eficiente y ágil del gobierno. Pero si no tenemos el recurso humano en capacidad de hacer uso de esa infraestructura para crear valor, para añadir valor y crear riqueza, la economía y por consiguiente todos los sectores que se nutren de ella están en riesgo. El tema de la vivienda sigue siendo uno importante. Siguen habiendo muchas comunidades afectadas, en deterioro, sigue habiendo mucha necesidad de interés social. Hay un inventario extraordinario de proyectos que se desarrollaron allá a mediados de la pasada década que todavía no se han vendido y siguen vacíos. Pero la pregunta es, ¿existen soluciones? La respuesta que yo tengo es claro que sí, claro que sí. Tenemos que ser, en mi apreciación, atrevidos, creativos, dispuestos al cambio y como dicen por ahí, enrollarnos las mangas. Si no hay sugerencias, yo voy a hacer alguna. Hay que revisar el rol del gobierno y también el de los residentes, apoyando pero responsabilizando cada vez más a los residentes por el bienestar de sus comunidades, no depender tanto del gobierno. Aquí hay comunidades con muchas necesidades, eso es una realidad, pero también hay residentes con mucho tiempo libre. En algunas comunidades hay niveles de desempleo de hasta 80 y 90%. Hay necesidades y hay mano de obra disponible. En el modo tradicional de ver las cosas y atender los problemas, el gobierno no tiene recursos para atender esos problemas. Pero recursos todavía hay.
Si pensamos, si nos retrotraemos al 49 y el programa de ayuda mutua y esfuerzo propio. Pero yo no voy a trabajar de gratis. ¿Qué me van a pagar? ¿Qué me van a pagar si yo voy a recoger la basura que mi vecino tiró al patio? Se te va a pagar con mejor calidad de vida. Tenemos que cambiar la manera de ver y atender los problemas, el mindset. Los recursos no se limitan a los dólares. Hay recursos en esfuerzo, hay recursos intelectuales, en ideas, hay recursos en acciones. Hay tiempo. La tasa de desempleo en Puerto Rico es inmensa. Hay muchas comunidades con muchas necesidades. Así como el programa de Nueva Vivienda pretendía hacer uso más efectivo de los recursos limitados del gobierno, reduciendo a una cuarta parte el recurso que sea disponible para el desarrollo de una unidad, lo mismo se tiene que empezar a hacer, en mi opinión, con todos los recursos en la atención de los problemas de vivienda. Dando vida propia a programas exitosos. Ese programa de Mano Amiga se murió porque no desarrolló vida propia. Quien dirigía la vida era el gobierno. Debieron haber sido las comunidades que se apoderaron y le daban vida propia. Una idea, sustituir progresivamente la vivienda pública con vouchers de valor decreciente a cada familia. Familias que vivan en vivienda pública se les puede dar y que no quieren seguir viviendo en esa comunidad afectada. Si se le da el valor equivalente de $500 o $600 al mes y se le dice, tú tienes ese voucher que vale $500 o $600 al mes y tú te buscas tu unidad de vivienda en el sector privado. Y si lo que consigues vale $800, pues tú trabajas y pagas la diferencia. Lo que pasa es que ese voucher te va a durar 10 años. Después de 10 años va a empezar a reducir en valor. Pero en 10 años tú tienes tiempo para ir buscando alternativas para darte destrezas que te permita cambiar tu situación de vida actual de la que tú te quieres desprender. De densificar proyectos de alta densidad y dedicar el espacio libre a actividades de esparcimiento y también de actividad comercial. Hay muchos proyectos de interés social que ubican en centros urbanos de alto valor comercial. Si las comunidades se organizan y se hacen parte de la realización del valor de ese redesarrollo en terrenos que podrían producirle beneficio a los residentes, es pensar distinto, cómo utilizar los recursos que tenemos subutilizados en la atención de los problemas que nos siguen agobiando desde el 1930. Estas son solo algunas de las ideas. El gobierno siempre va a existir y siempre va a estar para, en mi opinión, diseñar política pública, y yo quisiera que no fuera mucho más que eso. Pero sé que va a haber mucha gente que va a estar en desacuerdo conmigo. Pero en la medida en que pueda hacer uso de esa riqueza de quienes la producen. El gobierno nuevamente no produce riqueza. Utiliza la riqueza que produce el sector productivo de un país para beneficio de los que necesitan. Y con una merma dramática de esos recursos, tenemos que repensar cómo sacarle más provecho a esos recursos cada vez más limitados. Con eso yo termino mi charla y nuevamente los invito a que comenten, pueden decirme que están en total y absoluto desacuerdo, no me van a ofender, no va a ser la primera vez, pero si algo quisiera es sembrar esa inquietud, por lo menos para desprendernos del modo tradicional de atender unos problemas que no se van a ir y que no se han resuelto con esa manera tradicional de atacarlo. Y siempre pensamos, pues si hubiera más dinero, no, yo vivo convencido que ya llega un momento que no es un issue de recursos monetarios, es formas distintas de atender esos problemas.
como estudiantes de política pública, los invito a que reflexionen sobre eso y que consideren aplicar ese concepto en la atención de todos los problemas que sé que van a estar atendiendo en sus estudios y después en sus vidas profesionales. Muchas gracias por su atención y que tengan un lindo día.